Mi nombre es Israel Martínez Celestino, mi matrícula es 18050633 y ahora explicaré lo que significa un poquito instrumentación. Instrumentación es el grupo de elementos que sirven para medir, sobrevivir, convertir, transmitir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en este. Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al usuario en la medición, regulación, observación, transformación, ofrecer seguridad, etc. de una variable dada de un proceso productivo. Un sistema de instrumentación es una estructura compleja que agrupa un conjunto de instrumentos, un dispositivo o sistema en el cual se mide unas conexiones entre otros elementos y, por último y no menos importante, unos programas que se encargan de automatizar el proceso y de garantizar la repetibilidad de las medidas. En términos abstractos, un instrumento de medición es un dispositivo que transforma una variable física de interés que se denomina variable medida en una forma apropiada para registrarla o visualizarla, o simplemente detectarla o llamarla medición o señal de medida. Una medición es entonces un acto de asignar un valor específico a una variable física. Dicha variable física es una variable de medida. Un sistema de medición es una herramienta utilizada para cuantificar la variable medida. Después de esta introducción, esta breve introducción de lo que trata acerca de instrumentación, vamos con algunos conceptos que veremos a lo largo de esta unidad, que sería el campo de medida. El campo de medida pues es la relación en que tiene desde, por ejemplo en mi regla, de que tiene desde el número 0 hasta el número 30, o sea, todo esto es el campo de medida, es el campo en el que puede medir la rangeabilidad. Damos por ejemplo con una tapa de un de una botella o de algo, que por ejemplo cuando yo abro así poquito, ya está abierto, pero si vacío pues se va a tirar la sustancia que tengo aquí dentro, pero no está completamente destapado, sino que ya se destapó desde antes de quitar la tapa. Al igual que cuando tapamos, no es necesario que esté completamente cerrado para decir que ya está cerrado. Simplemente con poquito así, pues ya no tiraría la sustancia que está guardando. Y la rangeabilidad es la relación esa entre lo mínimo del efecto de cerrado mínimo hasta el efecto de cerrado máximo. O sea, hay un pequeño desfase ahí, una pequeña variación. Tenemos el alcance, que es la resta entre el valor mínimo y el valor máximo menos el valor mínimo de entrada. Por ejemplo, esta regla, si tuviera otro tipo de sistema métrico, pues digamos que el alcance de esta regla son de 0 a 30 centímetros. Ese es el alcance que tiene en su campo de medida. El error diferencia entre el valor leído o transmitido por el instrumento y el valor real. Por ejemplo, no es lo mismo medir con esta regla una calculadora que medirlo con un instrumento un poquito más preciso, ya sea, no sé, un vernier o algo así por el estilo, porque pues estaría midiendo algo, pero por ejemplo me saldría que la regla mide 15 centímetros, por así decirlo, pero realmente no son 15 centímetros, son aproximadamente unos 15.25, pero solamente yo alcanzo a ver que en mi regla que son 15 punto y pico de centímetros. Eso también tiene que ver con la exactitud, que también es otro concepto, donde depende mucho del instrumento que tengamos en mano para medir. Nos va a dar un valor más acercado a la realidad o un valor un poquito lejano. Igual el error es mínimo, pero aún así existe ese error, existe esa variación. La precisión nos indica el grado con el cual el instrumento nos devolverá la misma medida haciendo la medición bajo las mismas condiciones. Esto quiere decir que hay que medir un objeto o una cosa en las mismas condiciones, en el mismo estado, para poder decir que la medida es exacta, es la medida más real que se puede obtener de ese objeto. Por ejemplo, una tabla mojada, cuando llueve pues se hincha, entonces el tamaño de la tabla va a aumentar más de lo que está cuando está seca. Y pues hay que medir esa tabla pues cuando esté mojada, o sea, cuando queremos medir la mojada pues la medimos mojada. No podemos poder intercalar la medida cuando está seca, porque lo que queremos es saber cuánto mide esa tabla cuando está mojada. Otro concepto más también es la histéresis. Es el máximo error cuando se hace una medición dos veces, una cuando se mide ascendentemente el valor de la variable y el otro cuando se hace descendentemente. Y es decir, medir un suceso dos veces. Por ejemplo, cuando uno entra a una tienda y te miden con la pistola de termómetro,
te miden que, por ejemplo, cuando sales vas a 35 grados y cuando entras tienes 35 grados, cuando sales tienes 32 grados, porque pues ahí pues posiblemente había aire acondicionado y pues es una variación de medida también que se puede obtener. El otro pues hay que ver los instrumentos, las características y los instrumentos de los que componen en esta instrumentación. Los instrumentos de medición los instrumentos de medición, esos son elementos o dispositivos capaces de determinar la magnitud con la cual se representa determinado evento. Y están determinados en estándares o patrones que han sido previamente establecidos y permite lograr una interpretación o comparación con valores de referencia. Las características más importantes para considerar un instrumento de medición es la precisión y la sensibilidad. La precisión en sí es la capacidad de un instrumento de dar a sí mismo el resultado de mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones, como lo explicamos con el hecho de la tabla mojada y la tabla seca. La sensibilidad es la capacidad de respuesta del sistema de medición a los cambios de característica medida, es poder tomar la señal más pequeña de la sensibilidad en sí para ayudar a la medición. Por ejemplo, con un vernier o con una regla un poquito más graduada, pues por ejemplo aquí solamente llegamos a los milímetros, pero con otra regla o un vernier o un instrumento un poquito más profesional o preciso, pues nos va a dar esas pequeñas fracciones, esos pequeñas partes dentro del milímetro que no podemos obtenerlo con la regla. Esa es la sensibilidad o sea, la pequeña variación que puede captar el instrumento en un objeto y te la puede interpretar. Los instrumentos de medición se clasifican de la siguiente forma. Están los analógicos y los digitales. Ambos funcionan de la misma manera. Necesitan de las propiedades físicas de un material para poder interpretarlo de manera ya sea digital. En digital pues te lo muestra en una pantalla, y en analógico pues tú lo estás leyendo directamente o tienes que calcularlo como por ejemplo en el vernier analógico pues tú tienes que estar checando las rayitas donde queda y verificar que todo esté bien y así. Mientras que en el digital pues te da directamente el resultado sin tener que hacer esa interacción con el instrumento. También existen diferentes tipos que se clasifican según lo que miden, ya sea temperatura, nivel, presión, longitud, masa, velocidad o instrumento de definición de volumen. Aunque también existen dentro de esta clasificación según la función, están los instrumentos ciegos, indicadores, registradores, transmisores, los convertidores, y estos se pueden clasificar como medidores directos e indirectos. También dentro de estas clasificaciones se pueden encontrar según su funcionamiento, ya sean los mecánicos, ópticos, eléctricos, electrónicos, neumáticos e instrumentos mixtos. En mecánicos pues podríamos dar el ejemplo básicamente de una báscula, donde tú pones un peso de un lado y lo igualas al otro peso para poder comprobar o bueno, saber el peso exacto de lo que estás queriendo saber. Por otra parte tenemos las normas ISA y las normas AMA. Son normas que están determinadas por organizaciones para que los instrumentos que nosotros tengamos en casas estén de acorde a algunos estándares, algunas constantes naturales que más al rato vamos a ver lo del sistema métrico internacional y todo eso. Entonces las normas ISA y SAMA pues ayudan a eso, o sea, de identificar también el instrumento que estamos utilizando y también en cómo se va a utilizar, o sea, o en qué está regido, o sea, qué lo rige a él, qué reglas tiene ese instrumento para poder usarlo nosotros. Y pues es una forma de comunicarnos externamente con otras personas, por ejemplo con símbolos de letras y cosas así. Por ejemplo tenemos de que el FI significa el indicador de flujo, el FIC controlador de indicadores de flujo o cosas así por el estilo. Es para comunicarnos con otras personas sin tener que decirles personalmente de que este instrumento funciona para tal cosa, y pues lo hacemos mediante señalamientos, mediante símbolos que están dentro de esto. Y ahorita ya llegamos a lo que sería la historia de la evolución del sistema de unidades. Esto comienza desde 1795 en la Revolución Francesa. Pensadores y científicos sueñan con poner en práctica un sistema de medición universal, el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal es el universal, pero ya bueno, ya en el Reino Unido y en Estados Unidos no tienen ese sistema métrico, tienen su propio sistema métrico. Pero bueno, como nosotros estamos aquí en México y pues usamos el sistema métrico decimal, pues hablaremos un poquito de él.
porque tuvo que pasar mucho tiempo, o sea, desde 1795 hasta el 2018, que actualmente en la 26ª Conferencia General de Pesas y Medidas en Versalles, 4 unidades serán redefinidas al mismo tiempo. Y esto permite que el sistema internacional de unidades se apoye por fin por completo en 7 constantes de la naturaleza, lo que estaba hablando. O sea, en una comparación, tenemos un número, una constante, que nos ayudará a que otros instrumentos estén calibrados según lo que estamos buscando. Por ejemplo, que el Kelvin está respecto a la constante de Boltzmann, el amperio está respecto a la carga elemental, el kilogramo está respecto a la constante de Planck, el mol está respecto a la constante de Avogadro, el metro está respecto a la velocidad de la luz. O sea, tenemos una constante natural que nos define la medida o la regla que tiene que usar por ejemplo, un centímetro, un metro y todo esto para que aquí en nuestro mundo, internacionalmente, un centímetro aquí en México sea igual que un centímetro allá en China. Y todo para que esté pues en comunicación en un ecosistema, vaya. Los sistemas de unidades nacen a partir de la necesidad de unificar y dar coherencia a una gran variedad de subsistemas de unidades que dificultaban la transferencia de resultados de mediciones en las comunicaciones internacionales. Esto es básicamente lo que acabo de decir. Que se hicieron los sistemas sistemas internacionales de medida o sistemas de medida para podernos comunicar con otras personas, pero ya existen más, por ejemplo pues el sistema inglés que lo tiene Estados Unidos y el Reino Unido, que constan diferentes unidades o diferentes constantes de las que manejamos nosotros. Y por eso utilizamos la matemática para que podamos entendernos. O sea, tenemos que convertir una pulgada a centímetros, o una pulgada a metros, o un pie a metros, de Kelvin a centígrados. Tenemos que usar un poquito más de las matemáticas para saber de qué estamos hablando, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, o sea, de una medida, de una interpretación de algo. También hay que saber para qué vamos a utilizar el instrumento. El instrumento viene con sus características que son implementadas gracias a la fábrica, gracias a quien lo hizo, y también están bajo las constantes que conocemos en el sistema métrico, el sistema internacional de medida, o bueno, el sistema de unidades que utiliza ese tal país. Por ejemplo, no sé, un barómetro, pues también viene con su cuadro de que viene regido por la norma no sé qué, EN 837-1. Es un tipo, el manómetro es un tipo de tubo de Bourbon. Su rango de presión es de 0 a 1600 bars. Puede procesar gas o vapor, viscosidad o contaminado. O sea, estas características tiene que tenerlas en el instrumento para saber en qué lo vamos a utilizar, o si lo vamos a estar utilizando de la forma correcta, o pues si no, utilizar otro más. O sea, y en base a las características estáticas y dinámicas suministradas por el proveedor se determina la sensibilidad, exactitud, estabilidad y respuesta dinámica del transmisor, y al final se determina por el cual se optaría realizar la compra del proceso que requiere la medición del proceso. O sea, es básicamente lo que les digo, es que queremos un barómetro para medir presión, pero tenemos estas características, tiene tanta sensibilidad, adopta tal presión, pero resulta que lo que ocupamos es que necesita que soporte mucho más presión, entonces tenemos que buscar el instrumento ideal para lo que vamos a utilizarlo. También bajo de costos, ingeniería que tiene detrás el instrumento, todo eso. ¿Por qué estudiar el sistema de medición? El estudio de cualquier materia de ingeniería debe estar motivado por la apreciación del uso de lo que se puede dar al material de la práctica diaria de la profesión. Los sistemas de medición se utilizan para muchos propósitos detallados en una amplia variedad de áreas de aplicación. Nuestro enfoque será comenzar con algunas aplicaciones específicas en una industria específica y luego generalizar esta imagen desarrollando esquemas de clasificación que se apliquen a todas las situaciones posibles. Esto es básicamente pues que tenemos la instrumentación, pero también se puede utilizar en otro tipo de áreas, por ejemplo en el área química, en el área científica,
en el área automotriz, en diversas áreas, en la área de casa, pues por ejemplo ya pues las dije muchas veces con la cinta métrica, porque es un ejemplo que, bueno, es un instrumento que todos tenemos por casa, o tenemos un metro por ahí, una regla, que todo esto, y cada instrumento, dependiendo del área que esté, también está regido por las normas ISA o SAMA, o también por las constantes que hemos visto del sistema métrico decimal, porque pues en el sistema internacional de medida, perdón, tenemos lo que es el kilo, lo que es el litro, tenemos bastantes medidas que están ya bajo unas constantes que se pueden realizar, bueno, se pueden usar en diferentes tipos de áreas. Eso sería todo pues, por los primeros temas. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre los tipos de errores que contienen cada instrumento y pues cómo se identifican cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos los errores aleatorios, que son los que están determinados por el resultado de una medición menos la medida que resultaría a partir de un número infinito de mediciones de la misma magnitud para medir. Son errores que suceden a veces o a veces que no suceden, porque según la variación del instrumento, del lugar, están diferentes y entonces cambia un poquito esa cosa. Cambia un poquito el resultado de la medida. El error sistemático, medida que resultaría de un número infinito de mediciones de la misma magnitud por medir efectuadas en condiciones de repetibilidad menos un valor verdadero de la magnitud por medir. El error sistemático es básicamente crear una tabla y poder poner un montón de errores o medidas, y entonces pues saldría que salen diferentes. Bueno, también depende de cuántas veces midas una cosa. Si salen poquitas, pues ya sería un promedio en general del error que podríamos obtener de esa medida. También están los errores de fabricación del aparato. Por ejemplo, nuestro instrumento está estropeado, está devanado de un lado, o le falta una pieza importante. Entonces pues la medida, o sea, bueno, la interpretación de la medida de que nos va a dar el instrumento, nos va a arrojar el instrumento, va a ser muy diferente a un instrumento que esté en óptimas condiciones para poder utilizarlo. Por último tenemos los errores absolutos y los errores relativos. El error absoluto se define como la diferencia entre el valor exacto de una magnitud y su valor aproximado o medido. Es básicamente la pequeña variación que tenemos del error al medir un instrumento, una cosa. Y el error relativo es lo mismo que el absoluto, pero en porcentaje. Por ejemplo, no, pues tengo una variación de error relativo de un 5%. ¿Y cuánto es ese 5%? No, pues son 0.5 centímetros o algo así, en el error absoluto. En el error relativo son 5% y en el error absoluto son 0.5 centímetros de diferencia según lo que estoy midiendo. Y básicamente todos los instrumentos que conocemos tienen sus diferentes tipos de errores, ya sean los errores por presión por contacto, que también son culpa del operador, que no hay que presionar demasiado el aparato, tenerlo pues bien, o sea, de usarlo de la manera correcta, de la manera en la que está establecido el uso de ese instrumento. Y pues sí, todos los instrumentos contienen bueno, comparten los mismos errores junto con otros para poder y pues en conclusión los instrumentos tienen y pues en conclusión los instrumentos comparten los mismos errores unos que otros, pero bueno, también tienen diferentes dependiendo de qué instrumento estemos utilizando. O sea, no es lo mismo un error de temperatura en un termómetro que un error de temperatura en un lápiz o algo así, porque pues es muy diferente el instrumento y muy diferente la medida que queremos buscar, porque en un lápiz queremos ver por ejemplo el tamaño, y en temperatura pues queremos ver pues la temperatura que tiene ese objeto en cuestión. Así que cada instrumento pues comparte errores, pero también tiene sus propios, y también depende mucho de cómo la persona encargada de medir se maneje con ese instrumento, o sea, que sepa medirlo para que arroje las medidas más exactas posibles, más reales posibles, para que nuestros cálculos salgan de manera correcta, de manera concisa. Y bueno, esto ha sido todo. Esta es la primera unidad de instrumentación. Creo que nos fuimos un poquito por las nubes con los conceptos, pero quisiera que se estuviera entendido. Igual si hay una duda, déjalo en los comentarios. Trate de hacerlo lo más resumido posible, porque son muchos temas, son muchas cosas que hay que ver, y
no sé, o sea, dense una vuelta en la instrumentación, ya que pues lo vamos a estar usando en las industrias, por ejemplo con las normas ISA y SAMA, de que tenemos que saber qué instrumento estamos viendo, para qué nos sirve ese instrumento y las características de ese instrumento para ver si realmente nos funciona, el precio del instrumento. O sea, hay que ver muchas variables en cuestión de los instrumentos, también de la persona en la que está midiendo, bueno, el encargado de medir, que no cometa errores, como lo hemos visto, del error subjetivo del operador. También hay que checar las temperaturas, checar el ambiente en el que estamos midiendo, para que, pues como lo digo otra vez, los datos arrojados o medidos sean los más reales posibles y nos faciliten el cálculo, o bueno, nos den un cálculo un poquito más exacto, un poquito más real, y que podamos utilizarlo de manera profesional o de manera no sé, en casa, de manera profesional o de manera hogareña. También esto es importante, pues que pues porque pues nosotros también cada día a día utilizamos estos instrumentos, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, con la temperatura, que buscamos en internet en qué clima hay hoy, qué temperatura estamos hoy, para poder saber si de usar suéter o irse en playera, no lo sé. Son muy diferentes, son muchas cosas por investigar en el tema de instrumentación, pero básicamente este es el resumen del resumen del resumen. Y espero que lo hayan entendido. Si hay dudas, pues dejen en los comentarios. Y pues nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias.